Continuando con la parte 4, la cuarta parte de esta presentación a la que he titulado ¿De qué manera amó Cristo a la iglesia? Pues voy a ver si puedo avanzar ya para casi finalizar ya esta presentación o este estudio que llevo tiempo realizando. Pues en la parte anterior habíamos quedado donde explicaba estos dos mundos que coexisten simultáneamente. Obviamente no son dos planetas Tierra, pero son dos mundos donde Dios creó dentro de ese mundo de oscuridad, en ese primer día del Génesis, cuando Él dijo sea la luz, ¿no? Y entonces dentro de ese mundo pues es donde Dios planta su huerto, su jardín, y vemos todo ese relato de la creación allí, donde salen los animales, él divide lo seco el agua y así, ¿no? Y después planta al hombre. Pues en ese mundo de oscuridad, pues él planta, como él crea de alguna manera, como un mundo paralelo, ¿no? Ese mundo que él dijo que fue bueno en gran manera cuando lo terminó. Pero lo hizo dentro de este mundo de oscuridad. No fue no fue la oscuridad que vino a invadir el mundo que Dios había creado, sino fue todo lo contrario, porque Dios tenía un plan. Y ese plan tiene que ver con lo que dice la Escritura cuando nos dice que Jesús, Él vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Cuáles son las obras de Satanás? Las obras de las tinieblas. Por eso dice Génesis que la tierra en un principio estaba desordenada y vacía, y Él separó la luz, las tinieblas de la luz. Entonces ese mundo de tinieblas, ese era ese mundo que Él vino a deshacer desde el Génesis. Esto no sucedió cuando Jesucristo se hizo carne, porque antes de que Jesucristo se hiciera carne así, Él ya se había hecho presente en este mundo cuando Él dijo sea la luz, y fue la luz en ese primer día, y fue Él que vino a encender la luz en este mundo de oscuridad. Esto lo resumo porque esto ya lo he repetido en las veces anteriores, pero es para entender cómo estos dos mundos de alguna manera coexisten de forma paralela, y donde existen pues estos habitantes que cada uno pues habita, esto ya lo expliqué. En cada uno de estos mundos paralelos, existen los que son los hijos de la luz y los que son hijos de las tinieblas, porque todo lo que era espiritual se hizo físico, vino a existir de lo que no se veía, como nos dice el libro de Hebreos, ¿no? Entonces esta fue la parte que me quedé anteriormente, y ahora la continuación. Aquí están todos, estoy poniendo todos estos que ya lo había puesto en la presentación anterior, pero todos los habitantes, ¿no? Todos los que habitan en cada uno de estos dos mundos. Cada uno de estos dos mundos tiene sus habitantes, cada uno de estos dos mundos tiene su gobierno, y cada uno de estos dos mundos también tiene su ley también. Y esto es un asunto importante, el asunto de la ley, porque si nos fijamos bien en las Escrituras, la ley le fue entregada al pueblo solamente, la ley, eso que conocemos como los mandamientos o los 10 mandamientos, que no solamente son 10, son 613 que hay en toda la Torá, o lo que conocemos como Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Entonces, dentro de esos 5 libros, pues no solamente están los 10 mandamientos que conocemos ahí en Éxodo capítulo 20, sino que además de eso, pues hay muchas ordenanzas, muchos estatutos, muchas leyes que Dios le dio, una constitución, que también se le conoce como un pacto, y también se le conoce como un pacto matrimonial. Y ese pacto matrimonial, esa ley, esos estatutos, esas órdenes, esa constitución, porque como cada país o cada mundo necesita su propia constitución, pues esta constitución que nosotros conocemos, donde están todos esos mandamientos, se le fue entregado únicamente a la nación de Israel, o sea, a ese pueblo que se originó o que descendió de ese mundo que Él dijo que era bueno, no ese mundo donde Él creó la luz, no en el otro mundo donde también hay habitantes. Esos mundos se rigen por otra ley, y que no es la misma. A ellos no se les entregó esta ley, no se les entregó la ley de no matar, de no robar, de buscar a Dios y en fin, de no tener dioses ajenos. A ellos se les ha permitido todo eso. A Dios no les ha prohibido a ellos esas cosas. Ellos las hacen porque esa es su naturaleza, mas a nosotros no se nos ha permitido. Entonces, este asunto de estos dos mundos paralelos es algo que al creyente le ha costado, a todos los creyentes en general, pero sobre todo aquellos que están en eminencia,
aquellos que están en autoridad, aquellos que se les ha concedido la responsabilidad de guiar al rebaño, de enseñar al pueblo de Dios. Entonces les ha costado entender este principio de estos dos mundos, pensando de que solamente estamos todos metidos en el mismo mundo, o sea, de alguna manera. Sí, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces, porque obviamente no hay dos planetas Tierra, ¿eh? Son dos mundos espirituales donde Dios creó unos vasos para honra y otros vasos para deshonra. Así lo dice Él en su palabra, así lo dice Él. Él creó unos a unos escogió y a otros desechó. A unos amó y a otros aborreció. Siempre estos dos principios, unos que le llaman libres y otros que le llaman esclavos, ¿eh? Unos que le llaman trigo y otros que le llaman cizaña, y así, ¿no? Pero a los evangelistas les ha costado entender esto y piensan de que los habitantes del otro mundo, de ese mundo de las tinieblas, están así porque no conocen al Señor. Bueno, sí, de hecho, están así no porque no lo conozcan, porque Romanos capítulo 1 dice que sí lo conocen, sí lo conocieron, pero no les quisieron dar gloria, no les quisieron dar honra, sino que prefirieron honrar a las criaturas antes que al Creador. Y dice por eso que Romanos dice que Él los entregó, Él los abandonó de alguna manera, esto metafóricamente hablando, los entregó, los abandonó para que ellos sufrieran en sus propios cuerpos el castigo, el merecido, por esto, por no haber conocido, porque dice que sí lo conocieron. Dice que habiéndole conocido, no quisieron darle honra, darle gloria. Entonces por eso Dios los abandonó. Sin embargo, al otro pueblo de que Él creó, Él dice, aunque padre y madre te dejaran, yo nunca me olvidaré de ti, yo nunca te abandonaré. Ese Romanos capítulo 1 no es para este pueblo, para este mundo. Eso es Romanos capítulo 1, porque eso es lo que nos ha costado a nosotros entender cuando leemos las escrituras, cuando se predica. Nos ha costado porque no sabemos marcar una diferencia en cuando Dios está hablando, cuando los profetas hablan, cuando los evangelistas hablan palabras que van dirigidas hacia unos ciudadanos de un mundo y hay otras palabras que van dirigidas para otros ciudadanos de otro mundo. Y eso es lo que nos ha costado entender, porque claro, nos vemos todos iguales a la vista, nos vemos todos iguales, todos somos de carne, y lo que no entendemos es que todo lo que se hizo físico fue hecho de lo que no se veía, y eso no solamente ocurrió es como esa figura que se hizo física de lo espiritual, no solamente sucedió del reino de los cielos, es réplica, sino también del mundo de la oscuridad. Así como existen los hijos de luz, los hijos de Dios, que Dios los hizo físicos por medio de Eva y Adán, también hay unos hijos físicos, no solamente espirituales como se nos ha hecho entender, y se han hecho físicos, se han hecho de lo que no se veía. Y esto a los evangelistas les cuesta entender debido a una humanidad, a un falso humanismo en el que hemos estado sumergidos durante tanto tiempo, y esto viene desde hace mucho tiempo, no sé exactamente cuándo, pero esto viene desde hace muchos siglos, diría yo. Pasa que ahora estamos ya en su auge, ya en la cima de este humanismo, ¿sí? Entonces, de esta misma manera que les cuesta entender esta diferencia, esto que Dios dividió, porque dice Dios que fue Él que lo separó. En un principio Él separó esto, separó la luz, Él la separó. Nosotros queremos unir lo que Dios ha dividido, pero también queremos dividir lo que Dios ha unido. Queremos un poco hacer lo contrario, ¿no? Y esto pasa, así como ha pasado con estos dos mundos, con estos dos habitantes, con estos dos linajes, con estas dos generaciones, con estas dos descendencias, que todo esto es la misma palabra, ha pasado con esto, que es el pueblo de Israel, ese pueblo por el cual viene la promesa, que venía el Mesías, ese pueblo que es de donde viene ese Jacob, que él dice que él amó, que no es Jacob el personaje, sino ese Jacob es un principio que ya lo he explicado muchas veces. Ese Jacob que él amó es mucho más que ese personaje, y ese Esaú que él aborreció tampoco no es ese Esaú, es ese personaje también, el hermano de Jacob, no. Ese Esaú también es otro principio, que es lo que nos ha costado entender. Entonces, nos ha costado entender esto, y sobre todo a los predicadores esto, ¿no? Que no lo han enseñado, y cuando se habla de una forma tan superficial y a veces, o en la mayoría de los casos, descontextualizado de su raíz, del principio que Dios quiere enseñarnos con esto, y es la división que Dios hizo con la casa
la casa, con la nación de Israel, con las 12 tribus de Israel. Esto en las congregaciones básicamente no se enseña, se toca muy ligeramente por encima y siempre descontextualizado, ¿no? Entonces, aquí Dios de lo que era una nación, él también la separó en dos. Él la separó, pero para él siempre ha sido una. Para él siempre ha sido una, aunque él la separó. No, a diferencia de ese otro mundo que él separó en el principio la oscuridad y las tinieblas, pero siempre han sido dos y siempre van a ser dos. Estos van a ser completamente, nunca se van a juntar estos dos mundos, nunca. No hay una promesa de que estos dos mundos un día se van a juntar, sino todo lo contrario. La promesa está desde el principio hasta el fin, que estos dos mundos van a terminar, así como los separó en un principio, así van a terminar divididos, unos a la izquierda, unos a la derecha, unos que él ama, otros que él aborrece. Pero no así sucede esto con la nación de Israel. La nación de Israel, que era una sola nación, un solo pueblo, Dios la dividió en dos. Y aquí es donde viene el conflicto, la confusión de no entender, de que esto que Dios hizo tenía un motivo, tenía un propósito. El propósito de dividir a esta casa de Israel, bueno, tenían varios propósitos, pero básicamente era que su nombre fuera proclamado, su nombre fuera llevado a todas las naciones de la tierra. Y esto lo hizo expulsando a las 10 tribus de Israel, las 10 tribus del norte, lo que se conoce como casa de Israel, casa de Efraín, Samaria, y que luego ellos se convirtieron, este mismo pueblo, se convirtieron en falsos gentiles. Voy a decirlo así con esta palabra, falsos gentiles. Así como hay falsos gentiles, hay verdaderos gentiles. De la misma manera, como hay verdaderos judíos, también hay falsos judíos. Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3 nos dice que hay unos que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, que blasfeman. Esto lo dice el mismo Señor Jesús. Cuando estos verdaderos gentiles, esos falsos judíos, son los verdaderos gentiles. Pero al no entender todo esto, pues se ha creado una confusión enseñándonos a nosotros cuando venimos el Evangelio de que nosotros somos los gentiles, que nosotros no somos ese pueblo que Dios escogió allí y que le presentó esa acta matrimonial, ese contrato, esa constitución, esas leyes, esas ordenanzas, ese estatuto. No somos nosotros. Nosotros éramos un pueblo pagano que estábamos por allí adorando ídolos, y entonces Dios, porque su pueblo le falló, entonces tuvo que optar por un plan B. Esto es lo que, de alguna manera, básicamente, ¿no? Resumiendo, básicamente esto es lo que se nos ha enseñado. Entonces ese plan B somos nosotros, para darles celos a Israel, sin entender que solamente hay dos pueblos, dos naciones en este mundo, dos linajes, por lo cual, que son ese linaje, ese mundo de la oscuridad y el mundo de la luz. Solamente hay dos, no hay tres, solo hay dos, por lo cual, si nosotros no somos del linaje que viene por medio de Abraham, donde viene la promesa de Isaac, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, como consecuencia, si nosotros nos decimos que no somos de ese linaje, estamos diciendo que somos del otro linaje, porque solamente hay dos. No hay una tercera opción. O somos del linaje de Abraham, linaje biológico. No es que somos hijos espirituales porque tenemos la fe de Abraham. Eso es una mentira, una gran mentira, que somos hijos espirituales. Aunque claro que todos somos espirituales, porque el otro linaje también es espiritual, pero esta palabra espiritual, lo que quieren hacer con esta palabra es desligarnos de nuestra esencia, de nuestra raíz, de esa raíz que representa el árbol de la vida, que es esa imagen del Dios invisible. Él es la raíz. Entonces, él es la raíz de donde él dice: yo soy la raíz del linaje de David. Entonces, esta palabra, hijos espirituales, lo que quiere hacer es proporcionarnos otra raíz distinta. Y solamente hay otra raíz distinta, y es la raíz de ese otro árbol que estaban en el Edén. Ese árbol que no era un árbol, así como el árbol de la vida, era esa la imagen de Dios invisible, que de lo que no se veía, como dice Hebreo, se hizo lo que se veía. En este caso, a Dios no le podía ver nadie, porque nadie puede ver a Dios y vivir, por lo cual Él se hizo una imagen de sí mismo, una réplica, por decirlo de alguna manera, algo que el hombre pudiera ver, pudiera contemplar. Pues de esa misma manera, y que en el Génesis se le menciona como el árbol de la vida. Y de esa misma manera, pues también hay otro árbol que también tiene una raíz. Esa raíz que dijo Juan el Bautista, que ya el hacha estaba preparada para ser cortada, la raíz de ese árbol,
Entonces, si esa palabra espiritual lo que quieren hacer es ligarnos a otra raíz. Y solamente hay dos. Si no somos de la raíz del linaje de David, somos de la raíz del otro árbol a la que el hacha ya está puesta. A ver si pues, esto ya de una vez empezamos a corregir esta falsa enseñanza. Lo voy a decir así crudamente porque ya no estamos con tiempo ya para decir las cosas con suavidad, a ver, para que nadie se ofenda, para que nadie... No, las cosas ya estamos en momentos ya, el que sea justo todavía, sea justo, el que sea santo santifíquese aún más. Y ya no tenemos tiempo para dobleces, para decir las cosas ahí con temor de cómo lo van a tomar los demás. Que lo tomen como lo quieran tomar. Lo importante aquí es o decimos la verdad o decimos una mentira. Y no hay media, no hay un término medio. Entonces, esto a los evangelistas, a los predicadores, a los teólogos y al creyente común, porque así se le ha enseñado y como nosotros nos hemos vuelto tan vagos y tan perezosos que solamente vamos a jartarnos, a llenarnos la barriga cuando vamos a las congregaciones en las prédicas, vamos a llenarnos a la barriga y nos comemos todo lo que se nos pone delante sin escudriñar nada y luego después nos vamos y no comprobamos, no verificamos, no vemos si todo eso que nos hemos tragado, si hay colesterol, si hay algo que nos pueda... No, sino que todo lo damos por vago, pero esto por vago, o sea que nosotros tenemos nuestra responsabilidad también allí, por vago, porque nosotros tenemos la misma palabra, la misma escritura que se les ha dado a estos grandes predicadores, también nosotros tenemos acceso a ellas, solamente que hemos depositado toda nuestra confianza en ellos, pero de una forma perezosa, de una forma vagabunda, por decirlo de esta manera. Y entonces, bueno, ellos sí, por supuesto que estos líderes, estos predicadores van a tener su responsabilidad y tendrán que dar cuenta, por supuestísimo que sí. A ellos que se les ha dado esa responsabilidad de guiar al rebaño a pastos verdes, a pastos frescos, a alimento verdadero. Tendrán su responsabilidad, pero al mismo tiempo también nosotros también tenemos nuestra responsabilidad individual. Cada uno de nosotros, porque a nosotros se nos ha dado el mismo acceso. Ese velo ya se rompió, ya no necesitamos de un sumo sacerdote, ya no necesitamos de alguien que cuando estamos bebés, obviamente sí, somos totalmente dependientes y eso nos pasa a todos. Somos totalmente dependientes de lo que se nos pone delante, sea leche adulterada o sea leche genuina, ¿sí? Pero a medida que empezamos a crecer un poquito, por poquito que sea, ya empezamos, ya debemos, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Y es muy fácil criticar a los demás, juzgar a los demás, que falsos bueno, en fin. Pero cada uno tendrá que dar cuentas. Cada uno. Pero especialmente a aquellos a los que se le ha dado esa responsabilidad. Especialmente a ellos, porque al que mucho se le da, mucho se le pide, mucho se le va a exigir al que más se le da. Entonces, esa casa de Israel, bueno, esto ya lo he hablado muchas veces, no voy a pasarlo a modo rapidísimo, porque esto ya lo he hablado yo en otras ocasiones, ya tengo ahí los videos para los que los quieran ver de las dos casas de Israel, y no voy a entrar en detalles, pero aquí vemos claramente como estos dos pueblos, Dios los separó y a cada uno de estos dos pueblos Dios le dio una promesa para cada uno de ellos. Hay promesas que son para la casa de Israel, en este caso para Efraín, que también se le conoce como Samaria, porque van cambiando los títulos. En el Nuevo Testamento el nombre Efraín ya desaparece. El nombre casa de Israel aparece en alguna ocasión, pero no los cristianos, vamos a decirlo de alguna manera, no han querido vincular este nombre de casa de Israel con estos que ahora se le llama gentiles, ¿no? Si lo han querido de alguna manera separar, no, casa de Israel son los judíos, y entonces le dicen a la casa de Israel judío, porque siempre que se habla de Israel se habla de judío, y eso es un error doctrinal tremendo que yo he llamado muchas veces a corregirlo, a llamarle a Israel judío, y los israelíes, la casa de Israel, Efraín no es judío, este Efraín que luego en el Nuevo Testamento se le llama Samaria, y ellos adoptaron una apariencia gentil externamente, en idioma, hablaban idiomas distintos, físicamente distintos, porque se mezclaron con todos esos gentiles, como lo dice la misma escritura. Efraín se mezcla con los gentiles. Efraín es una torta no volteada. Por un lado ellos tienen una apariencia gentil, una apariencia idólatra, pero por otro lado, que es la otra parte que el hombre no ve, pero Dios lo ve, la otra parte de esa torta no volteada. Por esa parte, el hombre ve solamente la parte de arriba, la superficie. Estos son gentiles porque, mira, hablan latino, unos hablan latinos, otros hablan africano, otros hablan, y la apariencia, mira, estos tienen apariencia sudamericana, estos tienen apariencia, en fin, ¿no? Entonces, esa es la parte de arriba de la torta. Sin embargo, Dios nos conoce, porque Él dice: yo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, y ellos oirán mi voz,
y tendrán un solo pastor y habrá un solo rebaño. Y ese solo rebaño es Judá, al que se le prometió que lo iban a volver a juntar después de haber sido dividido, y su hermano menor, que en este caso es Efraín, eso que representa Efraín, que son esas 10 tribus de Israel. Entonces ese error no es que los judíos, hablando de Efraín no es judío, Efraín es israelita, es hebreo, es hijo de Israel, mas no es judío. Entonces esa mezcla que han querido hacer, juntar lo que Dios ha dividido y dividir lo que Dios ha unido. Ese es el error, por no entender estos principios. Entonces no me voy a detener aquí están todos los versículos, aquí los voy a pasar rápidamente para ver si puedo avanzar. Aquí están todos los versículos para los que los quieran, y ahí están también estos estudios que he presentado acerca de este asunto de las dos casas de Israel, dos casas, casa de Judá, que son los judíos, y casa de Israel, que no son judíos. Y luego, lo que sí que voy a remarcar es el versículo que nos pone Ezequiel, donde Ezequiel 37, donde nos habla de esos dos palos, que están divididos, esos dos palos que él dividió, que es Judá y Efraín. Aquí están esos dos palos, casa de Judá y casa de Israel. Dice que así como él los dividió, él hizo la promesa que lo iba a volver a juntar. Eso sí lo voy a remarcar aquí nada más. Él prometió que los iba a juntar otra vez en uno solo, como lo fueron antes de que él los dividiera. Él prometió eso y él es fiel en cumplir su promesa. Entonces luego pasamos eso fue en el Antiguo Testamento, pero luego cuando pasamos al Antiguo Testamento vemos que los judíos parece que se unen a otro pueblo, a un pueblo gentil que parece que no tiene nada que ver con este otro pueblo al que verdaderamente se le hizo la promesa, por medio de Oseas, por medio de Ezequiel, por medio de Jeremías, por medio de Isaías. Todos los profetas profetizaron esto porque era la gran promesa de Dios, pero luego venimos al Nuevo Testamento y decimos que no. Esa promesa es para un pueblo gentil, un pueblo distinto. Entonces mira lo que nos dice, mira el cumplimiento. Aquí está esa promesa en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, y luego en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, él dice, él hizo de judíos y de no judíos. Esta es una versión que lo dice así, judíos y no judíos. Hay otra versión que dice judíos y gentiles. Hay otra versión que dice judíos o griegos, porque van cambiando los títulos, y ese es donde no entender la escritura, los principios que hay, es lo que nos hace tanta confusión y tanta división, porque se le llama no judíos en esta versión, pero hay otra versión que le llama gentiles, hay otra versión que le llama griegos, porque la palabra griego, cuando dice ya no hay judío ni griego, o ya no hay judío ni gentil, esa palabra griego es un título, no son los griegos del archipiélago de las islas griegas, no está hablando de esos griegos. La palabra griego aquí es un título, pero que, así como la palabra Efraín representa la casa de Israel, pero Efraín, si todos sabemos, Efraín es el nieto de Jacob, el nieto de Israel, el hijo de José cuando estaba en Egipto. Ese es Efraín, pero este Efraín, que era el nieto no era uno de los 12 hijos de Israel, Efraín. De hecho, Efraín, que representa a las 10 tribus de Israel, Efraín no es de las 10 tribus de Israel, en el sentido de que no era de los 12 hijos de Jacob, era nieto de Jacob. Sin embargo, Efraín toma su nombre, toma el protagonismo, él se hace como el abanderado, de alguna manera, así Dios lo pone, como el abanderado de representar esas 10 casas. Pues de la misma manera, esa palabra griegos o esa palabra gentil es un título también del mismo principio, de esa misma casa de Israel, de ese mismo Efraín, que también se le llama Samaria y se le llama palo de José, casa de Israel, muchos títulos aluciendo. Entonces, cuando vemos aquí el cumplimiento de la promesa en el Nuevo Testamento, cuando Dios empieza a cumplir su promesa, entonces decimos, no, es que judíos y no judíos, pues claro. Entonces decimos, claro, es que nosotros los gentiles no somos judíos, los judíos son los israelitas. Entonces, qué confusión más grande han metido al pueblo de Dios, sobre todo los que predican. Primero por no informarse ellos, por no escudriñar bien, también por haberse tragado lo que ellos recibieron de otros. Entonces, cuando venimos nosotros dependientes de ellos como bebés, nos dicen a nosotros, nosotros no somos judíos. Entonces hay un rechazo, porque hay un rechazo realmente hacia el pueblo, hacia Judá. Ese rechazo que se introdujo allí por medio de la Iglesia Universal que conocemos como catolicismo, donde ellos dijeron que los judíos mataron al Mesías y se creó ese odio
hacia los judíos, entonces hay un rechazo, entonces nadie quiere identificarse con judíos, entonces no, nosotros no somos judíos. Entonces dentro de Judá meten a todo Israel. A todo Israel lo meten dentro de Judá. ¿Sí? En fin, pero estos judíos, esos gentiles, son esa casa de Israel, y aquí dice, ve, él hizo de judíos, vamos a decirlo de esta manera, él hizo de la casa de Judá y de la casa de Efraín, o de la casa de Israel, un solo pueblo, así como lo había prometido, así como él lo había prometido por medio de todos sus siervos los profetas. Él hizo de un solo pueblo. Cuando él murió, cuando él vino, él pagó el precio por ambos, no por uno solo, sino por ambos, y destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía entre estos dos hermanos. De hecho, Judá todavía sigue rechazando ese hermano mayor, que esa parábola del hijo pródigo, que también la han distorsionado toda sin entender esa parábola, que son estos dos hermanos, Judá y Efraín, el hermano mayor y el hermano menor. Entonces, dicho que no me iba a detener mucho allí en este asunto, porque esto ya lo he tratado y he hablado tantas veces de esto ya, pero obviamente esto parece que cae en oídos sordos, porque aún así, habiéndolo escuchado, viéndolo, y no solamente de parte mía, porque como si fuera esto algo que yo soy el único que lo hablo, no solamente de parte mía, esto lo hablan cientos o miles de personas, no soy yo el único, no soy el abanderado de este asunto, pero aún así sigue cayendo en oídos sordos, ¿no? Caso omiso totalmente, y siguen diciendo, no, es que nosotros somos gentiles, nosotros no tenemos nada que ver con, somos hijos espirituales porque somos adoptados sin entender lo que significa esa adopción, somos adoptados sin entender lo que significa esa adopción, ni qué significa el injerto, no, nada, entonces lo toman a todo así tan... Y así nos los transmiten, así se lo transmiten al rebaño, y así se genera una confusión. Pero vuelvo a decir, lo más terrible de todo esto es que esto nos desvincula a nosotros, tratándonos como gentiles, nos desvincula de la raíz. Aunque dicen, no, es que somos injertados. Mira, una rama, por muy injertada que sea, no se convierte en rama original. No se convierte en rama original, por muy injertada y por muy bien arraigada que esté, nunca se convierte, igual que un hijo adoptado, una adopción. Por mucho que su padre lo quiera, y por mucho que el hijo quiera a su padre, nunca le va a dar la biología. Nunca le va a dar la biología un padre por adoptado, jamás. La biología no la va a adquirir por el amor, por el deseo, por el sentimiento, no va a adquirir la biología. Pues de la misma manera nosotros, con esa doctrina de la adopción y del injerto, nunca nos va a ser naturales, no nos convierte en naturales, siempre nos convierte siempre nos deja en ese plan B, nos desarraiga, nos desvincula de la raíz. Es así, esa es la verdad. En fin, entonces aquí esto ya lo he tratado en las veces anteriores, en las presentaciones anteriores, y aquí está, estos dos mundos, uno por el que él ruega, otro por el que él no ruega, uno por lo que les ha dado, lo que han sido dados para él, los que vienen de esta raíz, y aquí está, el mundo los ha odiado, a nosotros, el mundo nos ha odiado porque nosotros somos esa luz que vino a sabotear de alguna manera la oscuridad. Y como lo he dicho anteriormente, el que está mucho tiempo en oscuridad y se le enciende la luz, esa luz molesta. Y cuando tú le enciendes la luz a alguien que ha permanecido mucho tiempo en oscuridad, esa luz, al molestarle y te pide que la apagues, y si tú no se la apagas, entonces esa persona se va a coger, se va a enfadar contigo, o inclusive puede llegar hasta odiarte si tú se lo haces repetidamente. Puedes llegar hasta cogerte odio. Dice, ¿por qué no me dejas como yo estoy? Me siento cómodo en la oscuridad. Déjame en la oscuridad. Tú cada rato vienes a encenderle la luz, a hablarle de la verdad, de lo que ellos no quieren recibir. Ellos no quieren, habiendo conocido al Creador, no quieren darle gloria. Nosotros le hablamos de glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestra boca, con nuestro ser, pero ellos no quieren hacer esto. Entonces a eso a ellos les molesta, y por esa molestia ellos nos odian a nosotros. Por eso el mundo nos ha odiado a nosotros,
Y nosotros deberíamos haber hecho lo mismo con el mundo, pero no, hemos hecho lo contrario muchas veces, ¿eh? Hemos amado muchas veces a este mundo y a veces estamos cambiándonos constantemente de frontera. Un ratito aquí, un ratito allá. ¿Por qué? Porque realmente no hemos conocido bien la verdad. No hemos conocido bien la verdad. Vivimos tan confundidos y sobre todo con este falso humanismo, ¿no? Pues aquí están los que son tuyos. Ellos sí están en el mundo. Dicen, nosotros estamos en el mundo. Pero no somos de este mundo de oscuridad, aunque estamos, porque Dios nos introdujo, como lo dije en un principio, Dios nos introdujo a nosotros como la luz, nosotros, porque dijo que Él es luz, pero también nos dijo que nosotros somos esa luz. Entonces nosotros venimos a ser esa luz que viene a molestar, viene a molestarle los ojos, viene a molestarle el entendimiento, a aquellos que se sienten cómodos en sus pecados, porque dice que cuando se les enciende la luz, sus obras son manifiestas. O sea, todo eso que se hace en oscuridad, todo eso que la gente, los ladrones, como esperan que caiga la noche, la oscuridad, para ellos hacer sus actos vandálicos, lo hacen para no ser vistos. Entonces, no quieren que se les encienda la luz. No quieren, cuando ellos están en sus obras de mentira, en sus obras de fornicación, en todas las obras de pecado, ellos no quieren que se les encienda la luz, porque ellos en la oscuridad es que ellos se sienten cómodos. Por eso nos odian. Y aquí está, ¿eh? Vosotros sois de Dios y sabéis y habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. ¿Cuál ellos? ¿Ve? Aquí hablan de ellos, de vosotros, de dos mundos que, vuelvo a decir, los evangelistas se niegan a reconocer. Dicen, no estamos en un mundo, porque dice y se aferran a Juan 3:16, como si Juan 3:16 fuera el único versículo de todo el Evangelio. De todo el Evangelio. Esto también lo dice Juan. Esto está en primera de Juan también. Juan de 3:16 está en la epístola, en el Evangelio de Juan. Pero aquí está una de las cartas de Juan también, donde él dice que hay unos que son de Dios y otros que estos que son de Dios son del mundo de esa luz, y están otros que dicen que no son de Dios, que son de ese mundo, el mundo los oye. Entonces dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, ¿ves? Ellos hablan de las cosas, ¿qué hablan de ellos? De cosas mundanas, de todo lo perverso, de ellos se vanaglorían de sus borracheras, y algunos hasta de sus homicidios, se vanaglorían de esas cosas. Entonces, nosotros nos odian. Y el mundo no nos oye. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y aquí hay, es que de verdad no me quiero extender, pero es que se me hace inevitable. Con el tema de los evangelistas. Los evangelistas piensan de que ellos pueden evangelizar a diestra y siniestra porque ellos son así, pobrecitos son así porque nadie les ha hablado del evangelio. Entonces, hasta que ellos no escuchen el evangelio, ellos van a permanecer en esa oscuridad, porque ellos no quieren oírte, no quieren oír, no les interesa, no tienen ningún deseo. Más, odian al que les enciende la luz. No desean esto, no desean. Sin embargo, nosotros sí es verdad que hemos vivido en oscuridad, pero en una oscuridad bajo esclavitud, en prisión de oscuridad, porque éramos esclavos del pecado. Entonces nosotros no estábamos voluntariamente en esa celda como ningún preso lo está, como ningún cautivo está de forma voluntaria. Yo no conozco a nadie que se haya presentado en una cárcel o en un tribunal y diga, métame a la cárcel porque quiero ser un preso, quiero ser un cautivo. No, el que está allí es porque de alguna manera alguien lo introdujo por alguna causa, con razón o sin razón, pero está allí en contra de su voluntad. Mientras que estos otros están allí voluntariamente y no quieren salir. No quieren salir ellos porque ese es su mundo. Ese es el mundo de ellos. Como las hormigas que en el invierno ellos viven de forma subterránea, debajo de la tierra. Ellos siguen viviendo ahí debajo de la tierra, en la oscuridad. Entonces no podemos pretender venir a sacarla en el invierno para que ellas... No, ellas viven ahí, ese mundo, ese es su mundo de ellas. Así esta gente no quieren salir de este mundo, por mucho que vayan a evangelizar, no es que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere es ese que quiere salir de la prisión. El que está allí de forma involuntaria, el que fue encerrado bajo cautiverio por causa del pecado. Porque el pecado nos esclaviza. Nos esclaviza el pecado y nos hace cautivos. Entonces, cuando vamos a predicar el evangelio a toda criatura, allí vamos a encontrar dos cárceles, porque ambas son cárceles. Solamente que hay algunos que están de forma voluntaria y otros que están allí de forma involuntaria.
Y los que están de forma involuntaria son los que van a, cuando escuchen la voz de Dios, ellos sí nos van a oír. Ellos sí nos van a oír porque le estamos hablando en nuestro idioma, en el idioma de Dios, en el idioma que ellos entienden. En cambio estos hablan otro idioma que ellos no entienden. No hay forma. Si no escucharon y no obedecieron al propio Mesías hecho carne, cuando Él estuvo con ellos, nos van a escuchar a nosotros. Van a escuchar al evangelista más famoso que haya sobre la tierra, al más ungido. Si no escucharon al ungido de los ungidos, al Mesías, ¿nos van a escuchar a nosotros? Definitivamente no. Entonces, Efesios 5:1, sed pues imitadores de mí como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto ya lo había puesto en la presentación anterior, pero bueno, es un repaso que no está mal volverlo a ver, porque como hace como Pablo aquí está hablando de estos dos principios, que he hablado constantemente, y de esa gran parábola a la que yo he dicho que es la Escritura, como Dios nos ha querido contar su plan, revelarse a nosotros, no solamente el plan de salvación, su carácter, sus atributos, cómo es Él, que ha querido revelarse en la Escritura, contándonos una historia que comprende toda la Escritura es una sola historia, y Él nos ha querido contar en forma de parábola. Entonces, en esas parábolas siempre se utilizan figuras reales, mayormente reales, y a veces no reales, pero mayormente reales, que son todos estos personajes históricos y sus experiencias, sus historias. Todo eso es la forma como Dios ha querido contarnos, de qué manera Él nos amó, de qué manera Cristo amó a la iglesia, de qué manera, hasta el punto de entregar su vida por ellas. Entonces, aquí vemos esa carta de Efesios, de que dice a las casadas que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces está utilizando a la mujer casada, es una figura de Eva, y ese Señor es una figura de Adán, porque el marido es cabeza de la mujer, y ese Adán que es una figura de Cristo. Por eso dice aquí que el marido es cabeza de la mujer, porque Cristo es la cabeza del cuerpo. A nosotros también nos dice la Escritura que somos ese cuerpo y somos esos miembros del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Entonces, utilizando la figura del matrimonio, hace esta alegoría utilizando la figura del matrimonio para decir que esa mujer que representa a Eva y este Señor que está representando a Jesús, pero que representa a Adán, nos está queriendo Él contar así de qué manera Él nos amó y de qué manera nosotros deberíamos amarle a Él y de qué manera deberíamos estar sujetos a Él. ¿Cómo? Y nos los expresó así, nos los quiso narrar así, en una comparativa, en una ilustración del matrimonio, ¿sí? Las casadas que estén sujetas a sus maridos, como al Señor, porque marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo. Aquí está diciendo que la mujer vendría a ser como el cuerpo del matrimonio y el hombre la cabeza del matrimonio, pero esto es una alegoría de lo que es la iglesia con Cristo y la iglesia. Y Él es su Salvador. Él es su Salvador. Entonces, vuelvo con el tema de Adán otra vez con el que inicié. Él es su Salvador. Cuando Eva cae en pecado, y dice Génesis 3, que ella va y le da de comer a su marido. Ella va entendiendo ahora que este Adán es una figura de Cristo, ella va y le da de comer a su Salvador. Ella se acerca a su Salvador, porque ella, sabiendo que había caído en pecado, ella sabía que la paga del pecado es la muerte. Y en ese momento, ella solamente tenía, en ese momento allí, a la cabeza que en ese momento representaba a Adán, y ella acudió a ella por un Salvador, por salvación. Así que entonces nos sigue diciendo, así que como así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. No dice en algunas cosas, en lo que a mí me parece bien, o en lo que no dice, está sujeta en todo, porque así como nosotros, que hay cosas de la Escritura que nos parecen bien y otras cosas que no nos parecen tan bien, pero aquí no nos está pidiendo permiso de solamente que nos sujetemos en lo que a nosotros nos parece bien de la Escritura. Por ejemplo, a nosotros nos parece bien que todo el mundo se salvara.
Nos parecería, humanamente hablando, ¿no? Humanamente hablando nos parecería bien, a mí en lo particular, a mí me parecía, en mi humanidad me parecería bien que todo el mundo se salvara, todo el mundo. Sin embargo, sabemos que la realidad no es esa. Sabemos que la realidad, unos se van a salvar y otros se van a condenar. ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿De lo que haga yo, de lo que deje de hacer? No. Depende de lo que Él ya estableció. Entonces, me parezca bien o me parezca mal. Me deje de parecer o no me deje parecer. Cuando Dios mandó a exterminar esos pueblos, ahí no les preguntó Dios, no les preguntó primero, ¿a ustedes qué les parecería? No les pidió la opinión. ¿A ustedes qué les parecería con qué haremos con estas naciones paganas, estas naciones que pertenecen a otro mundo? ¿Qué les parece? ¿Dejamos alguno? No, dijo todo, exterminarlos a todos, no se apiaden de ellos, era la orden. La orden era no apiadarse, la orden no había un lugar a cuestionar, a preguntarse si te parece o no te parece. Bueno, en fin. Entonces, terminando con el versículo, dice que de esa manera es que nosotros debemos estar sujetos a Cristo, en todo. Y dice, marido, amad a vuestras mujeres. Fíjate la diferencia aquí. A la mujer le dice estar sujetas al marido y al marido no le dice lo mismo. Esto parece machismo así, viéndolo así. Algunos lo pueden... a la mujer se sujeta al marido, pero el marido no debe estar sujeto a la mujer, ¿no? Al marido, ¿qué le dice? Amad a vuestras mujeres, así como a Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque el marido es una figura de Cristo y Cristo no está sujeto a la iglesia. El orden no se puede invertir, que es lo que falla cuando se invierte en los matrimonios, cuando se invierte en las congregaciones, en la iglesia, donde es la iglesia, según lo que le parece a la iglesia es que se va a hacer, o en los hogares, según, no. En fin, voy a continuar porque yo creo que se entiende bastante bien, ¿no? Dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Esto ya lo hablé también, ese lavamiento del agua que representa, es una figura de esa ley que se le dio a las mujeres, la mujer que cuando tenía la menstruación era considerada impura, esa mujer mientras estaba menstruando, y luego después de dar a luz también era considerada impura, y luego ella después de pasar ese periodo de menstruación y de sangrado, pues ella tenía que cumplir con un requisito obligatorio, no era opcional, no era si a ella le parecía bien, sino era obligatorio según la ley de Moisés. Ella tenía que pasar por un ritual de purificación, y ese ritual de purificación pasaba por el agua, era un baño que ella tenía que darse en agua, y había todo un ritual allí que la mujer tenía que cumplir, y esa agua, ves, toda esa alegoría de todas estas leyes que digo, son esa gran parábola que Dios nos está contando, dentro de en cada ley, en cada ordenanza, en cada palabra. Ahí está Dios mostrándose, porque ahora mira, eso que se utilizó como una figura de la ley, ahora mira como Cristo nos está diciendo que ese purificamiento de esa mujer, que ahora es la iglesia, que representa a la iglesia, que era una mujer inmunda por haber caído en pecado, la iglesia en figura de mujer, pues vino Dios y esa misma ley que le había dado en el Antiguo Testamento viene y la aplica en el Nuevo Testamento, pero en su verdad, en lo que es la sustancia. Aquello era la sombra, y aquí viene la verdadera, la importancia, el motivo por el cual esa ley fue dada. El lavamiento que era por medio de la palabra. Esa agua representa la palabra. Hemos sido purificados, lavados, cuando hemos oído la voz de Dios y le hemos seguido y hemos creído, hemos tenido fe. Y hemos tenido fe porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, dice que nos santifica por la palabra a fin de presentársela a sí mismo. Él nos lava y nos presenta a Él mismo. O sea, es Él. En todo momento siempre es Él. Aquí no es nosotros que nos lavamos, no es nosotros que nos purificamos, no es nosotros que nos presentamos a Dios, no es nosotros que buscamos a Dios, sino Él nos busca a nosotros. Él nos limpia, nos purifica, y luego nos presenta a sí mismo. Eso es lo que está diciendo el texto. O sea, que aquí no tenemos ningún mérito, ninguna gloria, nada. No es que porque yo estoy aquí porque yo me arrepentí, entonces porque yo escuché la voz, y en cambio los que están allá afuera son porque ellos se niegan a arrepentirse. No estamos aquí por el arrepentimiento, estamos aquí por una acción que Él ya había determinado desde antes de la fundación del mundo. Es que estamos donde estamos. No tiene nada que ver con lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Eso ya lo había determinado Él hace. Sí, por supuesto, el arrepentimiento, que es un tema tan controversial. El arrepentimiento es una respuesta, simplemente. Una consecuencia, un resultado de haber oído y de haber tenido fe. Porque nadie que no tiene fe no se puede arrepentir. Nadie que no haya sido redarguido de pecado y entender que es un pecador. Y cuando entendemos que somos pecadores, solo entendemos por fe.
por fe, porque hay gente que tienen vidas aparentemente normales, gente que vive con buena educación, gente que han vivido en hogares donde no hay moralidad, y sin embargo, en un momento ellos escuchan la voz de Dios y entienden que son pecadores. Entienden que son pecadores, y entonces por medio de esa fe ellos se arrepienten. Entonces, pero nada, ni el arrepentimiento, ni la fe, ni nada de esto tiene que ver con esa persona, porque todo lo da Dios. Dios da la fe, y por medio de la fe viene el arrepentimiento. Dios es el que nos purifica, no nos purificamos nosotros mismos. En fin, pasa que a veces queremos algún mérito en todo esto, queremos algo de mérito queremos en todo esto. La iglesia, y sobre todo con el asunto del arrepentimiento, que se utiliza tanto. No, es que si no te arrepientes te vas al infierno. Si no te arrepientes. La gente no se va al infierno por no arrepentirse. Esto ya lo he dicho anteriormente. Entonces, en fin, voy a avanzar con este versículo y me voy a adelantar hasta donde dice que debemos amar a nuestras mujeres como a nosotros, a nuestro propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿ves? Entonces, por eso hay un texto en la Escritura, en el Antiguo Testamento, cuando Dios está hablando al pueblo de Israel, que dice que los va a limpiar, que los va a salvar, dice, pero escuchen bien, pueblo de Israel. Voy a parafrasear lo que dice la Escritura, ¿no? Dice, escuchen bien, esto que voy a hacer con ustedes, no lo hago por vosotros, no lo hago por ustedes, lo hago por mi santo nombre, lo hago por mí mismo. Lo hago por mí, no lo hago por ustedes, entiéndanlo bien. O sea, no es porque ustedes hayan hecho algo, no hay nada que ustedes hayan hecho para que yo esté actuando como yo actúo. Lo voy a hacer con ustedes, lo voy a conocer en ustedes, para que se cumpla esto que va a decir ahora Pablo en Efesios. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea, él nos amó a nosotros, él amó a su pueblo, porque se ama a sí mismo. Porque cuando dice amé a Jacob, no está hablando de ese personaje. Ese amé a Jacob tiene que ver con esa frase cuando dice, este es mi hijo amado en el cual me complazco, en el cual tengo complacencia. Este es mi hijo amado, hablando acerca de él. Él amándose a sí mismo, pero de alguna manera amándose a sí mismo, nos está amando a nosotros. ¿Por qué? Porque somos su cuerpo. Porque dice la Escritura a continuación, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Nadie, o sea, si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer él. No, y dice la Escritura también en Efesios de que nosotros somos carne de su carne y hueso de sus huesos, y también tenemos sangre de su sangre. Nos va a aborrecer a nadie jamás. Ese es el motivo. Entonces nadie lo aborreció, sino que lo sustenta y lo cuida como Cristo. Ese es el motivo por el cual Cristo nos ha amado, nos ha escogido, nos ha apartado, porque somos de su cuerpo. Somos ese cuerpo que Él formó del polvo de la tierra y en el cual Él sopló aliento de vida. Y llegó a ser el hombre un ser viviente, que es por medio de Adán. Mientras que el otro linaje no fue de esta manera, no se originó de esta manera. Fue por una decisión engañosa, que formaba parte del plan de Dios también, que lo permitió, pero fue por voluntad de varón. En este caso, refiriéndose a Eva, voluntad de varón. Bueno, recuerda que la Escritura habla de Eva como varona porque del varón salió. A Eva se le llama varona, antes de que se le llamara Eva. Entonces, o cuando hablamos del ser humano decimos el hombre, refiriéndonos a hombre y mujer. Entonces esta palabra, por voluntad de varón, está refiriéndose, puede referir a hombre o a mujer, da igual, está refiriéndose al ser humano. No, este otro linaje no nació por voluntad de un ser humano, sí, de forma engañada. Ella la engañaron y ella voluntariamente, por medio de ese engaño, ella decidió dejarse implantar una semilla, esa semilla que habla Mateo capítulo 13. Y produjo un linaje por medio de Caín, donde sale todo este pueblo físico que no es espiritual solamente, que lo son también, igual que nosotros, pero no solamente espiritual, también nos hicimos de carne, de sangre y de huesos. Entonces, voy a acabar en esta, y ya pensaba que iba a terminar esta presentación hoy, pero no, voy a dejar una última más, y en la siguiente sí acabaré, y voy a dejarlo aquí. Génesis 3:17. Y el hombre dijo, por cuanto al hombre dijo, esto es la sentencia que Dios está emitiendo sobre Adán, después de haber emitido la sentencia contra la serpiente. En cada una de estas sentencias, Dios está declarando, Dios nos está revelando todo su plan de salvación, sobre todo el plan de salvación. En estas tres, nos está emitiendo a nosotros, nos está dando de qué forma lo va a hacer, y le está diciendo al otro linaje de qué forma a ellos se les va a aplicar también esta consecuencia del pecado. Y todo esto lo está declarando de una forma escondida en estas tres sentencias.
dedicaré en un futuro no muy lejano, voy a dedicar uno especialmente para hablar de estas tres sentencias, de cómo en estas tres sentencias que Dios emite está escondiendo, está encerrando en muy pocas palabras, porque estas sentencias no contienen una gran palabrería como la que estoy utilizando yo hoy, porque Dios tiene esa capacidad para en pocas palabras decir más de lo que se puede hablar en el mundo entero, en pocas palabras. Cosas que, bueno, yo reconozco no tengo. A mí me cuesta y a veces utilizo muchas más palabras de las que debería utilizar. Tengo mis limitaciones, ¿sí? Entonces, en esta sentencia de Adán, le está diciendo Dios al hombre, dijo, por cuanto obedeciste, por cuanto oíste a la voz de tu mujer, obedeciste. La mujer, dice aquí que él obedeció a esa voz, pero cuando nosotros leemos Génesis 3, cuando Eva dice que va y le da de comer, nosotros no escuchamos en ningún momento, no leemos en ningún momento ninguna voz de Eva. No escuchamos a Eva diciéndole, no, la escritura simplemente dice que ella comió del fruto del árbol y después ella fue y le dio de comer a su marido, el cual comió así como ella. Eso es lo que escuchamos, o eso es lo que vemos. No vemos ninguna voz. Sin embargo, aquí Dios está diciendo que hay una voz que él escuchó. ¿Qué voz sería esa? ¿Qué voz sería esa que escuchó Adán? Y por haber escuchado esa voz, que ya yo lo he explicado qué voz fue esa, lo he explicado en las presentaciones anteriores a esta, esa voz fue ese clamor de salvación. Ese clamor en el momento que ella desobedeció, en ese momento ya sus ojos fueron abiertos, en ese momento que ella desobedeció. El de Adán todavía no estaba abierto, pero el de ella en ese momento ya estaba abierto y ella se dio cuenta que iba a morir. Y esa voz fue una voz clamor de salvación. ¿Y de salvación hacia quién? Hacia su Salvador, que era ese Adán, que era una réplica del verdadero Salvador, porque Adán es una figura de Cristo, del Salvador. Entonces, ese darle de comer al marido, Dios lo está describiendo así, de forma alegórica, pero lo que sucedió allí fue, en ese momento, cuando ella peca, ella va y clama a su Salvador, en este caso Adán, que es esa figura de Cristo, para salvación. Y él, como lo hizo Cristo, cuando nosotros estábamos ahí muertos en nuestros delitos y pecados, bueno, no es que él oyó nuestra voz, porque obviamente él escuchaba nuestro gemir, y él acudió en nuestro rescate. Él a Jesús, acudió a nuestro Salvador. Pues eso fue lo que hizo Adán. Adán, al ver que su mujer había sido sentenciada a la muerte ya, pues él dice que él comió, o sea, hizo lo mismo que ella. Pero como la escritura nos dice que Adán no fue engañado, significa que él voluntariamente, él tuvo que hacer eso en respuesta a esa voz, a ese pedido, a esa súplica de su mujer. Él se entregó a la muerte. Por eso dice que él se entregó a la muerte, y Cristo amó a la iglesia de la manera como la amó, entregándose a la muerte y dando su vida por su amada, por su Eva. Eso fue lo que hizo Adán. Entonces aquí nos está diciendo Dios, ¿ves? Por cuanto tú hiciste esto, y comiste de ese árbol que te mandé diciendo no comieras, dice maldita será la tierra, maldita será el mundo. Ya te lo expliqué, ese mundo que él maldijo. ¿Cuál fue ese mundo que él maldijo? Ese mundo de oscuridad. Aquí, por eso digo, Dios está encerrando aquí ahora no me voy a detener en detallar cada una de estas cosas, porque vuelvo a decir, lo tengo que preparar una presentación exclusivamente para esta sentencia, las tres sentencias que hay: la de la serpiente, la de la mujer y la del hombre. Haré una porque cada palabra de que hay aquí encierra una información, una revelación, la que Dios quiere. No es que está reservada para algunos pocos. No, Dios quiere que nosotros sepamos, porque a vosotros eso os es dado a conocer los misterios del reino. Pero bueno, voy a hacer una cosa, porque se me ha ido el tiempo. Lo voy a dejar aquí con esta primicia, y es esa. En cada una de estas palabras de las tres sentencias, los que quieran hacerlo ya pueden ir repasándola y pidiéndole a Dios esa revelación, que como he dicho, Él quiere que la recibamos, porque es a nosotros el que se nos ha dado a conocer estos misterios del reino, así como dijo Jesús en la parábola del trigo de la cizaña, donde Él nos explicó realmente lo que sucedió en el Edén, qué fruto se comió Eva, quién era ese sembrador y qué fruto dio como resultado, qué fruto, Él lo dice, ese resultado, qué fruto era. Entonces él dice, antes de dar explicación, él dice, abriré mi boca en parábolas y declararé cosas escondidas, aquí Dios, ¿dónde estaban escondidas? Aquí
Aquí las escondió. Lo que pasa es que la escribió en una forma metafórica, que nosotros la hemos tomado literal, pero él dice que aquí él escondió estas cosas que él quiso, que él quiere revelarnos, porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino. Es a nosotros, a los que podemos oír su voz, porque a ellos no entienden este idioma. Bueno, ni lo entienden ni quieren entenderlo tampoco, hay que decirlo, ¿eh? No es porque Dios se haya privado, porque no, es que ellos no quieren. Ellos no quieren, no arrojéis vuestras perlas a los cerdos. Nos dice esa la escritura. Pues si no lo dice que no lo hagamos nosotros, ¿lo va a hacer él? ¿Lo va a hacer él? No, no lo hace. Entonces voy a dejarlo aquí y en la siguiente, en otra, voy a acabar este estudio de qué manera amó Cristo a la iglesia, y luego de acabar, bueno, que ya lo tengo terminado, solo me falta emitirlo, y entonces prepararé de las tres sentencias de la serpiente, de la mujer y del hombre. Lo dejo aquí, y en la última presentación que me queda en la última parte de esta presentación, pues daré un poquito más detalles sobre esto. Dios le bendiga.